El imponente semental blanco relinchaba con furia, haciendo retroceder a todos con su salvaje advertencia. Santiago, un veterano marcado por cicatrices visibles e invisibles, reconoció en aquellos ojos aterrorizados el mismo dolor que él cargaba desde la guerra. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comencemos. El silencio de la mañana se rompió con un relincho salvaje que resonó por todo el valle. Los trabajadores del rancho al amanecer se detuvieron en seco, intercambiando miradas de temor y resignación. Era él otra vez, el caballo blanco que nadie podía domar, aquel magnífico ejemplar de más de 600 kilos que había llegado hace apenas 3 semanas y ya había enviado a 2 hombres al hospital. Marcos Herrera, el capataz del rancho, escupió al suelo con frustración mientras observaba la figura imponente del animal en la distancia. El caballo, de un blanco inmaculado que resplandecía bajo el sol de la mañana, galopaba en círculos dentro del corral más grande, levantando nubes de polvo y relinchando como si desafiara al mundo entero. «Ese maldito demonio blanco», murmuró Marcos, limpiándose el sudor de la frente. Don Alberto pagó una fortuna por él, pero ni todo el dinero del mundo vale la pena por un animal así. Los demás asintieron en silencio. Todos habían sido testigos de la furia del semental. Un caballo andaluz de pura raza con un porte majestuoso que solo igualaba su temperamento salvaje. Nadie entendía cómo un ejemplar tan valioso podía ser tan indomable. Los mejores domadores de la región habían intentado acercarse a él y todos habían fracasado estrepitosamente. «Creo que don Alberto debería deshacerse de él», comentó uno de los peones, un joven de apenas 20 años que miraba al animal con una mezcla de admiración y miedo. «Ese caballo nunca servirá para nada, es demasiado salvaje». Marcos iba a responder cuando una voz ronca y desconocida los interrumpió. «Ningún caballo es demasiado salvaje». Todos se volvieron sorprendidos. A unos metros de distancia, recostado contra una vieja camioneta, se encontraba un hombre que ninguno había visto antes. Era alto y delgado, con una barba entrecana que contrastaba con su piel curtida por el sol. Vestía ropas gastadas y un sombrero de ala ancha que ensombrecía parcialmente sus ojos. Pero lo que más llamaba la atención era la cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, un recordatorio visible de algún pasado doloroso. «¿Y tú quién demonios eres?», preguntó Marcos, irguiéndose con autoridad. El desconocido se enderezó lentamente y todos pudieron notar que cojeaba ligeramente de la pierna derecha. Sus movimientos eran cautelosos, como los de alguien acostumbrado al dolor constante. «Me llamo Santiago Vega. Don Alberto me contrató para trabajar con los caballos». Un murmullo recorrió el grupo. Marcos frunció el ceño, claramente molesto por no haber sido informado. «Don Alberto no me dijo nada sobre un nuevo empleado». «Llegué anoche», respondió Santiago con calma. «Don Alberto me conoce de hace años. Solía trabajar con caballos antes de irme». Había algo en la manera en que dijo esas últimas palabras que hizo que todos guardaran silencio. Una sombra cruzó por el rostro de Santiago y sus ojos, de un gris profundo, parecieron perderse en recuerdos lejanos y dolorosos. «Bien», dijo finalmente Marcos, aún desconfiado. «Pero si don Alberto te contrató para domar a ese demonio blanco, te deseo suerte. Vas a necesitarla». Santiago no respondió. Su mirada se había fijado en el caballo blanco, que ahora se había detenido y observaba hacia donde estaban ellos, como si pudiera sentir que hablaban de él. Por un instante, los ojos del hombre y los del animal parecieron conectarse a través de la distancia. «¿Cómo se llama?», preguntó Santiago sin apartar la vista del caballo. «No tiene nombre», respondió uno de los peones.
Don Alberto lo compró en una subasta en Andalucía. Dicen que era parte de un espectáculo ecuestre, pero que después de un accidente se volvió incontrolable. Nadie puede acercársele. Santiago asintió lentamente, como si aquellas palabras confirmaran algo que ya sabía. «Todos tenemos nuestras cicatrices», murmuró, más para sí mismo que para los demás. El día transcurrió con normalidad en el rancho. Santiago se mantuvo alejado del corral donde estaba el caballo blanco, dedicándose a otras tareas y observando de lejos al animal. Los trabajadores lo miraban con curiosidad, preguntándose qué historia se escondía detrás de aquel hombre silencioso y solitario. Algunos habían notado las cicatrices en sus manos y brazos, marcas que hablaban de experiencias que preferían no imaginar. Al caer la tarde, cuando todos se retiraban a descansar, Santiago se quedó solo frente al corral. El caballo blanco lo observaba desde el otro extremo, inmóvil, como evaluando a este nuevo humano que no intentaba acercarse como los demás. «No te preocupes», dijo Santiago en voz baja. «No voy a forzarte a nada. Sé lo que es sentirse acorralado, sentir que el mundo entero está contra ti». El caballo agitó la cabeza, pero no retrocedió. Sus ojos oscuros, llenos de inteligencia, parecían estudiar al hombre con intensidad. Santiago se sentó en el suelo, a una distancia prudente del corral, y sacó de su bolsillo una armónica desgastada. Sin prisa, comenzó a tocar una melodía suave y melancólica que flotó en el aire del atardecer. El caballo inclinó la cabeza, como si escuchara atentamente. «Mi padre me enseñó a tocar», comentó Santiago entre notas. «Decía que la música calma a las bestias y a los hombres por igual. Yo creo que solo nos recuerda que todos sentimos, todos sufrimos». La melodía continuó hasta que la oscuridad envolvió el rancho. El caballo permaneció inmóvil escuchando, y por primera vez desde que había llegado a el amanecer, parecía en paz. A la mañana siguiente, Marcos y los demás trabajadores se sorprendieron al encontrar a Santiago dormido junto al corral. Más sorprendente aún era que el caballo blanco estaba de pie cerca de la valla, a pocos metros del hombre, como si montara guardia. «Nunca había visto algo así», murmuró uno de los peones. Santiago se despertó al sentir las miradas. Con movimientos lentos se incorporó, su cuerpo rígido por la noche a la intemperie. «Buenos días», saludó con voz ronca. «¿Estás loco?», preguntó Marcos entre asombrado y enfadado. «Podrías haber muerto si ese animal hubiera saltado la valla». Santiago negó con la cabeza. «No va a hacerme daño, solo está asustado y confundido. Alguien lo lastimó profundamente». Marcos iba a replicar cuando vieron llegar una camioneta lujosa. De ella descendió un hombre corpulento, de unos 60 años, vestido con ropa de diseñador que contrastaba con el entorno rústico del rancho. Don Alberto Montero, el dueño de El Amanecer, había llegado. «Santiago», exclamó don Alberto con una sonrisa, acercándose a grandes zancadas. «Veo que ya te has instalado». Los dos hombres se estrecharon la mano con familiaridad. Los trabajadores observaban en silencio, intrigados por la evidente amistad entre el rico hacendado y el misterioso recién llegado. «Alberto», respondió Santiago con un leve asentimiento. «Gracias por la oportunidad». «No hay nada que agradecer», dijo don Alberto, dándole una palmada en el hombro. «Te debo más de lo que podré pagarte jamás. Además», añadió bajando la voz, «necesitaba a alguien que entendiera realmente a los caballos. Este semental me costó una fortuna y no quiero perderlo». Santiago miró hacia el corral. El caballo blanco los observaba atentamente, su cuerpo tenso pero no agresivo. «No puedo prometerte nada», dijo Santiago. «Él tiene que querer confiar. No puedo forzarlo». Don Alberto asintió con seriedad. «Lo sé, por eso te llamé a ti. Si alguien puede entenderlo, eres tú». Hubo un silencio cargado de significado,
como si ambos compartieran un secreto que nadie más conocía. «¿Qué te parece, Fantasma?», preguntó de repente Santiago. «¿Qué?». «Su nombre. Creo que debería llamarse Fantasma, blanco como un espíritu e igual de inalcanzable». Don Alberto sonrió. «Me gusta. Fantasma será». Y así, bajo la mirada curiosa de todos los trabajadores del rancho, comenzó la silenciosa batalla entre un hombre roto por la vida y un caballo que se negaba a ser domado. Dos almas heridas que, sin saberlo, estaban a punto de emprender un viaje de sanación mutua que cambiaría sus vidas para siempre. En los días siguientes, Santiago estableció una rutina que desconcertaba a todos en el rancho. Cada mañana, antes del amanecer, se sentaba frente al corral de Fantasma con su armónica, tocaba melodías suaves mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte. El caballo, al principio desconfiado, poco a poco empezó a acercarse, aunque siempre manteniendo una distancia prudente. «Es inútil», comentó Marcos una tarde, observando a Santiago desde lejos. «Ese caballo nunca dejará que nadie se le acerque». «Dale tiempo», respondió don Alberto con calma. «Santiago sabe lo que hace», y ciertamente parecía saberlo. A diferencia de los domadores anteriores, Santiago no intentaba imponer su voluntad sobre el animal. No había lazos, ni fustas, ni gritos, solo música, paciencia y largas horas de silenciosa compañía. Una tarde, mientras Santiago limpiaba los establos de los otros caballos, Elena, la única mujer entre los trabajadores del rancho y veterinaria de profesión, se acercó a él con curiosidad. «Nunca había visto a nadie tratar así a un caballo», comentó, apoyándose en la puerta del establo, «especialmente uno tan difícil como Fantasma». Santiago continuó con su tarea sin levantar la mirada. «Los caballos son como las personas. Responden al miedo con miedo, a la violencia con violencia. Pero si les muestras respeto y paciencia, ¿dónde aprendiste eso?», preguntó Elena, genuinamente intrigada por este hombre enigmático. Santiago se detuvo un momento, su rostro ensombreciéndose. «En la guerra aprendes muchas cosas sobre el miedo y la confianza, sobre lo frágil que es la vida». Elena no necesitó preguntar más. Las cicatrices visibles en sus brazos y rostro, su cojera, su mirada perdida a veces, todo hablaba de un pasado doloroso. «Eras militar», afirmó más que preguntó. Santiago asintió levemente. «Fui parte de un regimiento de caballería ceremonial. Luego me enviaron a zonas de conflicto. Dos mundos completamente diferentes». Su voz se apagó como si las palabras se le atoraran en la garganta. Elena respetó su silencio, comprendiendo que había heridas que aún no habían cicatrizado. «Si necesitas ayuda con Fantasma, puedo asistirte», ofreció cambiando de tema. «Conozco bien a los caballos, aunque debo admitir que ese semental me da un poco de miedo». Santiago esbozó una sonrisa, la primera que Elena le veía. «El miedo es normal, es nuestro instinto de supervivencia, pero a veces, para sanar, hay que ir más allá del miedo». Al atardecer, Santiago se dirigió como de costumbre al corral de Fantasma. El caballo lo recibió con un relincho suave, menos agresivo que en días anteriores. Santiago notó que el animal se acercaba un poco más cada día, como si estuviera evaluando si podía confiar en este humano tan diferente a los demás. «Hoy tenemos compañía», dijo Santiago en voz baja, señalando a Elena que observaba desde una distancia prudente. Fantasma agitó la cabeza, sus ojos fijos en la mujer. «Tranquilo, ella es amiga», continuó Santiago. «También está aquí para ayudarte». Con movimientos lentos, Santiago sacó de su bolsillo una manzana y la colocó sobre la valla del corral. Era la primera vez que ofrecía comida a Fantasma. El caballo olisqueó el aire, claramente interesado, pero también cauteloso. «No tengas prisa», murmuró Santiago. «Cuando estés listo».
Y entonces, para sorpresa de Elena que observaba la escena, Santiago le dio la espalda al caballo y se sentó en el suelo, como si ya no le importara si el animal tomaba la manzana o no. Era un acto de confianza absoluta, darle la espalda a un caballo que había herido a varios hombres. Fantasma se acercó lentamente a la valla, sus pasos casi inaudibles sobre la tierra. Con cautela, estiró el cuello y tomó la manzana. Santiago no se volvió, respetando el momento del animal. Elena contuvo la respiración. Era la primera vez que veía a Fantasma aceptar algo de un humano sin mostrar agresividad. Esa noche, mientras todos cenaban en el comedor común del rancho, el tema de conversación era, por supuesto, el progreso de Santiago con el caballo blanco. «Sigue siendo peligroso», insistió Marcos. «Un caballo así nunca cambia realmente». «Te equivocas», intervino Elena. «He visto casos de caballos traumatizados que se recuperan completamente con el trato adecuado. Fantasma no está loco», añadió Santiago con voz tranquila pero firme. «Está herido y asustado. Alguien abusó de él, lo traicionó, por eso no confía». «¿Y cómo sabes eso?», preguntó uno de los jóvenes peones, genuinamente curioso. Santiago guardó silencio un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Porque reconozco el trauma cuando lo veo», respondió finalmente. «La forma en que se sobresalta con movimientos bruscos, cómo reacciona ante ciertos sonidos, son señales claras». Don Alberto, que había estado escuchando en silencio, intervino entonces. «Santiago y yo nos conocimos hace años, en un centro de rehabilitación para veteranos. Yo estaba allí visitando a mi hijo, que lamentablemente no sobrevivió a sus heridas». Un silencio respetuoso cayó sobre la mesa. Nadie en el rancho sabía esta parte de la historia de su patrón. «Santiago trabajaba con caballos como parte de la terapia para los soldados», continuó don Alberto. «Vi cómo transformaba vidas, incluyendo la de mi hijo durante sus últimos meses. Por eso, cuando supe del problema con este semental, pensé en él inmediatamente». Las miradas se dirigieron a Santiago, que mantenía la vista fija en su plato, incómodo con la atención. «No soy ningún milagrero», murmuró. «Solo entiendo lo que es estar tan roto por dentro que el mundo entero parece un enemigo». A la mañana siguiente, Santiago se levantó con una determinación renovada. Algo había cambiado en su conexión con Fantasma. Podía sentirlo. Era el momento de dar el siguiente paso. Con cuidado preparó un poco de avena mezclada con miel, el desayuno favorito de muchos caballos según su experiencia. Se dirigió al corral donde Fantasma lo esperaba, como si también hubiera sentido que hoy sería diferente. «Buenos días, amigo», saludó Santiago. Por primera vez, en lugar de sentarse fuera del corral, Santiago abrió lentamente la puerta y entró. Fantasma retrocedió inmediatamente, sus músculos tensándose visiblemente. Santiago se detuvo, respetando la reacción del animal. «Está bien», dijo con voz suave. «No voy a acercarme más. Este es tu espacio». Se sentó en el suelo, colocando el cuenco con avena a su lado. Luego, como cada mañana, sacó su armónica y comenzó a tocar. Desde la casa principal, don Alberto y Elena observaban conteniendo la respiración. Nunca nadie había entrado al corral de Fantasma sin salir lastimado. «¿Debería haber alguien más cerca por si acaso?», preguntó Elena preocupada. Don Alberto negó con la cabeza. «Confío en Santiago. Y lo más importante, parece que Fantasma también está empezando a confiar». En el corral, la música flotaba en el aire matutino. Fantasma mantenía la distancia, pero su postura había cambiado. Ya no parecía listo para atacar en cualquier momento. Había una curiosidad en sus ojos, un debate interno entre el miedo arraigado y la posibilidad de confiar nuevamente. Lentamente, paso a paso, el magnífico semental blanco comenzó a acercarse a Santiago. Cada movimiento era cauteloso,
preparado para huir al menor indicio de peligro. Santiago continuó tocando, sin mirar directamente al animal, dándole espacio para decidir. Cuando Fantasma estaba a apenas unos metros, Santiago dejó de tocar y muy despacio extendió su mano abierta hacia el caballo, no para tocarlo, sino como una invitación. «Tú decides», susurró. «Siempre será tu decisión». Y entonces, en un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron, Fantasma se alzó sobre sus patas traseras, su figura imponente, recortada contra el cielo azul, como una última demostración de poder y libertad. Santiago permaneció inmóvil, su mano aún extendida sin mostrar miedo. Cuando Fantasma descendió, sus cascos delanteros tocaron el suelo suavemente, a apenas 1 metro de Santiago. El tiempo pareció detenerse en el rancho, el amanecer. Nadie respiraba, nadie se movía. Era como si todos entendieran la importancia de ese momento. Santiago permaneció inmóvil, su mano aún extendida, su respiración controlada. Sus ojos no se apartaban de los del caballo, pero no había desafío en su mirada, solo una invitación silenciosa. Fantasma resopló, agitando su cabeza con nerviosismo. Durante unos segundos que parecieron eternos, el caballo y el hombre se estudiaron mutuamente. Entonces, lentamente, Fantasma avanzó un paso más y extendió su hocico hacia la mano de Santiago. El contacto fue breve, apenas un roce, pero significó el mundo para ambos. Santiago contuvo la emoción que amenazaba con desbordarse. No era solo el logro de ganar la confianza del animal, era el reconocimiento de un alma herida a otra, un pacto silencioso entre dos seres que habían conocido el sufrimiento. «Gracias», susurró Santiago, su voz ronca por la emoción. Desde la distancia, don Alberto y Elena observaban asombrados. Algo que parecía imposible acababa de suceder ante sus ojos. «Increíble», murmuró Elena secándose una lágrima. Nunca había visto algo así. Don Alberto asintió en silencio, recordando por qué había confiado en Santiago desde el principio. Este hombre, tan roto por fuera y por dentro, poseía un don especial para conectar con las almas heridas. En el corral, Santiago mantuvo la calma, a pesar de la emoción que sentía. Sabía que cualquier reacción exagerada podría asustar a Fantasma. Después de aquel breve contacto, el caballo retrocedió, pero ya no con miedo sino con cautela. Santiago respetó su espacio y con movimientos lentos retrocedió hacia la puerta del corral. «Mañana volveremos a vernos», le dijo al caballo. «Hoy has dado un gran paso». Esa noche, la noticia del avance de Santiago con Fantasma se extendió por todo el rancho. Durante la cena, todos los trabajadores querían escuchar de primera mano lo sucedido. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó uno de los peones más jóvenes, sus ojos brillantes de admiración. «Ese caballo casi mata a Rodolfo la semana pasada». Santiago, incómodo con la atención, se encogió de hombros. «No hice nada especial, solo le di tiempo y espacio para decidir». «Pero entraste al corral», insistió Marcos, aún escéptico, pero claramente impresionado. Nadie había logrado eso sin salir herido. Elena, que estaba sentada frente a Santiago, lo observaba con curiosidad. Había algo en la forma en que este hombre se conectaba con los animales que iba más allá de la técnica o la experiencia. Era casi como si pudiera comunicarse con ellos en un nivel más profundo. «¿Cómo supiste que estaba listo?», preguntó ella. Santiago guardó silencio un momento considerando la pregunta. «Hay un momento», comenzó, su voz baja pero clara, «en que el miedo da paso a la curiosidad. Puedes verlo en los ojos. Es como una pequeña luz que se enciende». Fantasma estaba listo para intentarlo, aunque aún no confía completamente. Después de la cena, mientras los demás se retiraban, don Alberto pidió a Santiago que lo acompañara a su despacho.
Era una habitación elegante pero acogedora, con paredes cubiertas de fotografías de caballos y algunos trofeos de competiciones ecuestres. «Siéntate, por favor», indicó don Alberto, sirviendo 2 vasos de whisky. «Creo que hoy lo merecemos». Santiago aceptó el vaso con un asentimiento de gratitud, pero no bebió de inmediato. «Lo que lograste hoy», continuó el hacendado, «muchos lo considerarían imposible, pero yo sabía que podías hacerlo». «Apenas es el principio», respondió Santiago con humildad. «Fantasma aún tiene un largo camino por recorrer». «Al igual que tú», observó don Alberto con suavidad. Santiago levantó la mirada encontrándose con los ojos compasivos del hombre mayor. «Cuando te conocí en el centro de rehabilitación», continuó don Alberto, «estabas en un estado muy similar al de Fantasma, desconfiado, herido, listo para atacar ante cualquier amenaza percibida. Y sin embargo, allí estabas, ayudando a otros soldados a sanar a través de los caballos». Santiago miró el líquido ámbar en su vaso, recordando aquellos días oscuros después de volver del frente, las pesadillas, los sobresaltos ante cualquier ruido fuerte, la incapacidad para conectar con otros seres humanos. «Los caballos me salvaron», admitió finalmente. «Cuando regresé no podía estar cerca de las personas». El ruido, las expectativas, las preguntas, ese todo era demasiado. Pero los caballos no juzgan, no hacen preguntas, solo están ahí, presentes en el momento. Don Alberto asintió comprendiendo. «Mi hijo decía lo mismo. En sus últimos meses, los momentos que pasaba con los caballos eran los únicos en que parecía en paz». Un silencio cargado de significado se instaló entre los 2 hombres. Ambos habían visto de cerca el costo de la guerra, aunque de maneras diferentes. «¿Sigues teniendo las pesadillas?», preguntó don Alberto con cautela. Santiago asintió levemente. «Son menos frecuentes ahora, pero dudo que desaparezcan completamente. Quizás Fantasma pueda ayudarte tanto como tú a él», sugirió don Alberto. A la mañana siguiente, Santiago regresó al corral más temprano que de costumbre. El alba apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Fantasma ya estaba despierto. Observándolo desde el centro del corral, Santiago notó que el caballo parecía diferente hoy, más alerta pero no asustado. Había una nueva cualidad en su postura, como si también él hubiera estado reflexionando sobre el encuentro del día anterior. «Buenos días, Fantasma», saludó Santiago, acercándose a la valla. «¿Cómo amaneciste hoy?». Para su sorpresa, el caballo se acercó a la valla sin la vacilación habitual. Santiago extendió lentamente su mano y esta vez, Fantasma no dudó en rozar su hocico contra ella. «Parece que alguien despertó de buen humor», comentó Elena, que se acercaba con un cubo de agua fresca. Santiago sonrió levemente. «Creo que empieza a entender que no todos los humanos son iguales». Elena colocó el cubo junto a la valla. «Don Alberto me pidió que te ayudara hoy. Si tú estás de acuerdo, claro». Santiago asintió. «Tu presencia será buena para él. Necesita acostumbrarse a más personas». Con cuidado, Santiago abrió la puerta del corral y entró, seguido por Elena, que se movía con la misma cautela. Fantasma retrocedió unos pasos, claramente más tenso con la presencia de la mujer. «Todo está bien», aseguró Santiago al caballo. «Elena es amiga». Elena, siguiendo el ejemplo de Santiago, se mantuvo quieta y tranquila, dejando que el animal la estudiara. Su experiencia como veterinaria le había enseñado a respetar el espacio y el tiempo de los animales asustados. «Es tan hermoso», murmuró ella, admirando el porte majestuoso del semental. Nunca había visto un andaluz tan perfecto. Santiago observó a Fantasma con mirada crítica.
Es un caballo excepcional. No me sorprende que don Alberto pagara tanto por él. Lo que me intriga es qué pasó para que un animal así se volviera tan agresivo. Elena sacó una manzana de su bolsillo. ¿Puedo intentarlo?, preguntó. Santiago asintió. Elena, con movimientos suaves, extendió la manzana hacia Fantasma sin acercarse demasiado. El caballo observó la fruta, luego a Elena y finalmente a Santiago, como buscando aprobación. «Adelante», animó Santiago al caballo. «Puedes confiar en ella». Para sorpresa de ambos, Fantasma se acercó y tomó la manzana directamente de la mano de Elena. Era la primera vez que aceptaba comida de alguien que no fuera Santiago. «Esto es un gran avance», comentó Santiago, genuinamente impresionado. Elena sonrió, conmovida por la confianza del animal. «¿Qué sigue ahora?», preguntó en voz baja. Santiago miró a Fantasma, que masticaba tranquilamente la manzana. «Ahora viene la parte más difícil», respondió. «Ayudarlo a recordar que los humanos pueden ser compañeros, no enemigos. Y para eso, primero tenemos que averiguar qué le pasó realmente». La determinación en su voz era clara. Santiago sabía que, para sanar completamente, tanto él como Fantasma necesitaban enfrentar los fantasmas de su pasado, y ese proceso, como bien sabía, sería el reto más grande de todos. Durante las siguientes semanas, Santiago y Fantasma avanzaron paso a paso en su relación. Cada día traía pequeños progresos. El caballo permitía que Santiago lo tocara por más tiempo. Aceptaba comida de su mano sin recelo, e incluso comenzaba a responder a comandos verbales básicos. Elena se unía a ellos con frecuencia, y Fantasma también había empezado a aceptarla, aunque con mayor cautela. «Es increíble el cambio», comentó Elena una tarde, mientras observaba a Santiago cepillar suavemente el pelaje blanco de Fantasma. Hace un mes nadie podía acercarse a menos de 3 metros de él. Santiago asintió, concentrado en su tarea. Está recordando lo que es confiar, pero todavía hay momentos en que algo lo asusta y retrocede a sus viejos patrones. Era cierto. A pesar de los avances, Fantasma aún tenía episodios de nerviosismo extremo. Ciertos sonidos, como el motor de un tractor o el chasquido de un látigo en la distancia, lo hacían entrar en pánico. En esos momentos, solo la presencia tranquilizadora de Santiago lograba calmarlo. «Es como si tuviera flashbacks», observó Elena, «igual que los veteranos con trastorno de estrés postraumático». Santiago detuvo el cepillado por un instante, su mano quedándose inmóvil sobre el lomo del caballo. La comparación había tocado una fibra sensible. «Los caballos también pueden sufrir trauma», respondió finalmente. «Sus cerebros procesan el miedo de manera similar al nuestro». Elena notó el cambio en su voz y decidió no presionar más sobre el tema. En cambio, sacó un papel de su bolsillo y se lo mostró a Santiago. Don Alberto recibió más información sobre el pasado de Fantasma. El anterior propietario finalmente envió algunos documentos. Santiago tomó el papel con interés. Era una copia de un certificado de propiedad junto con algunas notas sobre el historial del caballo. Al leerlo, su expresión se endureció. «Así que es verdad», murmuró. «Fue un caballo de espectáculo en España, ganador de varios premios de doma clásica. Sigue leyendo», indicó Elena señalando las notas al final del documento. Santiago continuó leyendo y su rostro palideció. «Un accidente durante una exhibición. Un reflector cayó cerca de él, causando un incendio en la pista. Fantasma entró en pánico y derribó a su jinete, quien sufrió heridas graves. Y después de eso», continuó Elena cuando Santiago hizo una pausa, «el dueño anterior intentó rehabilitarlo con métodos extremos. Según esto, usaron restricciones físicas, privación de comida y técnicas de castigo». Santiago cerró los ojos un momento
intentando controlar la ira que crecía en su interior. Podía imaginar perfectamente lo que esas técnicas de castigo significaban: golpes, aislamiento, dolor, todo en nombre del entrenamiento. No es de extrañar que reaccione así a ciertos estímulos, dijo finalmente, doblando el papel y devolviéndoselo a Elena. No solo fue traumatizado por el accidente, sino que después fue castigado por su reacción natural al miedo. Fantasma, como si percibiera la tensión en el ambiente, se acercó a Santiago y empujó suavemente su hombro con el hocico. Era un gesto que había desarrollado en las últimas semanas, casi como si quisiera reconfortar a su humano cuando lo sentía alterado. Santiago sonrió con tristeza y acarició el cuello del animal. «Lo entiendes, ¿verdad? Sabes lo que es que te castiguen por tener miedo». Elena observó el intercambio con una mezcla de fascinación y tristeza. La conexión entre Santiago y Fantasma iba más allá de lo que había visto antes. Era como si ambos compartieran un lenguaje secreto, un entendimiento mutuo nacido de experiencias similares. «Santiago», comenzó con cautela, «nunca hablas de lo que te pasó, en la guerra, quiero decir». El hombre continuó cepillando a Fantasma, su rostro impasible. Por un momento, Elena pensó que no respondería. «Algunas heridas son visibles», dijo finalmente, señalando la cicatriz en su mejilla. «Otras no tanto». Su mano se posó inconscientemente sobre su pierna derecha, la que cojeaba. «Y algunas están tan profundas que ni siquiera puedes hablar de ellas». Elena asintió, respetando su reticencia. Había aprendido que Santiago era un hombre de pocas palabras, especialmente cuando se trataba de su pasado. «Lo siento», dijo ella. «No quería entrometerme». Santiago negó con la cabeza. «No te disculpes. Es natural tener curiosidad. Es solo que...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. A veces, hablar de ello lo hace más real. Y otras veces, simplemente no hay palabras suficientes. Fantasma resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo con esa afirmación. El resto de la tarde transcurrió en un silencio cómodo mientras ambos continuaban trabajando con el caballo. A pesar de la conversación interrumpida, Elena sentía que había aprendido algo importante sobre Santiago. Su dolor, aunque silencioso, era una parte fundamental de quién era y de cómo se conectaba con Fantasma. Al atardecer, don Alberto se acercó al corral. Su expresión era grave, lo que inmediatamente alertó a Santiago. «¿Todo bien?», preguntó, dejando el cepillo a un lado. «Tengo noticias», respondió don Alberto. «El antiguo dueño de Fantasma está en la ciudad. Quiere venir a verlo». Santiago frunció el ceño. «¿Por qué?». «Ya lo vendió. Fantasma es tuyo ahora. Dice que quiere asegurarse de que el caballo está en buenas manos, pero tengo la impresión de que hay algo más». Don Alberto miró a Fantasma con preocupación. «Según lo que me contó por teléfono, está sorprendido de que hayamos logrado controlarlo». Sus palabras, no mías. Elena y Santiago intercambiaron miradas. Ambos habían leído los documentos. Sabían qué tipo de persona sería alguien capaz de emplear esos métodos de entrenamiento. «¿Cuándo viene?», preguntó Santiago, su voz más tensa de lo habitual. «Mañana por la mañana», respondió don Alberto. «Le dije que podía venir, pero que Fantasma ahora tiene un nuevo cuidador y que respetaríamos su espacio». Santiago asintió, agradecido por la consideración de don Alberto. Sin embargo, no podía evitar sentir una aprensión creciente. El encuentro con el antiguo dueño podría desencadenar retrocesos en el progreso de Fantasma. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Las pesadillas que habían disminuido desde su llegada al rancho regresaron con fuerza. Imágenes de explosiones, gritos, caballos aterrorizados en medio del caos de la guerra se mezclaban con su preocupación por Fantasma.
A las 4 de la madrugada, incapaz de soportar más tiempo en la cama, Santiago se vistió y salió hacia el corral. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas sobre la tierra. Para su sorpresa, Fantasma estaba despierto, como si también él presintiera que algo importante estaba por suceder. El caballo se acercó a la valla cuando vio a Santiago, relinchando suavemente en reconocimiento. «Hola, amigo», saludó Santiago, extendiendo su mano para acariciar el hocico del animal. «¿Tampoco puedes dormir?» Se sentó en el suelo, recostándose contra la valla. Fantasma se acostó al otro lado, tan cerca como la barrera les permitía. Era una posición que habían adoptado a menudo en las últimas semanas, un momento de calma compartida. «Mañana viene alguien que te conoce», le dijo Santiago en voz baja. «Alguien que te hizo daño. Pero quiero que sepas que no permitiré que vuelva a lastimarte. Estás a salvo aquí». Fantasma movió las orejas, como si estuviera escuchando atentamente. «Cuando regresé de la guerra», continuó Santiago, su voz apenas audible en la quietud de la noche, «pensé que nunca volvería a sentirme seguro. Cada ruido fuerte, cada movimiento repentino, todo me devolvía a ese lugar de miedo y caos». Santiago nunca había hablado tan abiertamente, ni siquiera con Elena o don Alberto. Pero ahí, bajo la luz de la luna, con solo Fantasma como testigo, las palabras fluían con una libertad que nunca antes había experimentado. «Perdí a mi mejor amigo allí», confesó, su voz quebrándose. «Estábamos en una misión de reconocimiento. Él iba delante. La explosión, ni siquiera pude despedirme». Fantasma resopló suavemente, como si entendiera el peso de esas palabras. «A veces pienso que sobreviví por pura casualidad, que debería haber sido yo quien fuera delante ese día». Santiago cerró los ojos, dejando que las lágrimas contenidas durante tanto tiempo finalmente fluyeran. «Y luego me pregunto, ¿por qué sigo aquí? ¿Qué propósito tiene todo esto?». En la oscuridad, Fantasma se levantó y se acercó más a la valla, colocando su cabeza justo al lado de Santiago, como ofreciendo consuelo silencioso. El amanecer llegó demasiado pronto para Santiago. Había pasado gran parte de la noche junto al corral de Fantasma, compartiendo sus pensamientos más oscuros con el único ser que parecía entenderlo completamente. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar el horizonte, se levantó con dificultad, su pierna lastimada más rígida que de costumbre después de horas en el suelo frío. «Será un día largo», le dijo a Fantasma, quien lo observaba con atención. «Pero estaré aquí contigo, lo prometo». De regreso en su habitación, Santiago se dio una ducha rápida y se cambió de ropa. Por primera vez desde su llegada al rancho, se miró detenidamente en el espejo. La cicatriz en su mejilla parecía más pronunciada esta mañana, un recordatorio visible de las heridas invisibles que aún cargaba. Con un suspiro, se apartó del espejo y salió para enfrentar el día que tenía por delante. El desayuno transcurrió en un silencio tenso. Todos en el rancho sabían de la visita del antiguo dueño de Fantasma y la preocupación era palpable. Elena se sentó junto a Santiago, ofreciéndole un apoyo silencioso que él agradeció con una leve sonrisa. «¿Qué crees que quiera realmente?», preguntó ella en voz baja, mientras los demás trabajadores conversaban entre sí. Santiago negó con la cabeza. «No lo sé, pero no puede ser bueno. Nadie viaja tan lejos solo para asegurarse de que un caballo que vendió esté bien». Don Alberto, que había estado hablando con Marcos en el otro extremo de la mesa, se acercó a ellos. «Estará aquí en 1 hora», informó. «Su nombre es Javier Mendoza. Es un entrenador bastante conocido en el circuito europeo de doma clásica». «¿Conocido por sus resultados o por sus métodos?», preguntó Santiago con un tono que dejaba clara su opinión.
Don Alberto suspiró. Por ambos, supongo. Ha ganado muchas competiciones, pero siempre han existido rumores sobre cómo logra que sus caballos sean tan obedientes. La hora pasó más rápido de lo que cualquiera hubiera deseado. Santiago dedicó ese tiempo a estar con Fantasma, intentando transmitirle calma y seguridad. El caballo parecía sentir la tensión en el ambiente. Estaba más nervioso que de costumbre, moviéndose inquieto por el corral. Todo estará bien, le aseguraba Santiago una y otra vez, aunque no estaba seguro de si intentaba convencer a Fantasma o a sí mismo. El sonido de un motor rompió la relativa tranquilidad del rancho. Un lujoso SUV negro se detuvo frente a la casa principal. Del vehículo descendió un hombre de unos 50 años, vestido con ropa de equitación de diseñador y botas impecablemente lustradas. Tenía el cabello entrecano peinado hacia atrás y un porte que denotaba confianza, casi arrogancia. Don Alberto salió a recibirlo, estrechando su mano con cortesía profesional. Desde el corral, Santiago y Elena observaban la escena. «Ese debe ser Mendoza», murmuró Elena. Santiago asintió, estudiando al recién llegado con mirada crítica. Había conocido a muchos hombres como él a lo largo de su vida, individuos que confundían la autoridad con la crueldad, que veían el miedo como una herramienta más que como una señal de advertencia. Don Alberto y Mendoza se acercaron al corral. Fantasma, al ver al que fuera su antiguo dueño, retrocedió inmediatamente hasta el extremo más alejado, su cuerpo tenso y su respiración acelerada. La reacción fue tan evidente que incluso Mendoza pareció momentáneamente sorprendido. «Señor Mendoza, le presento a Santiago Vega», dijo don Alberto. «Ha estado trabajando con Fantasma desde que llegó al rancho». Mendoza miró a Santiago de arriba a abajo, evaluándolo con una mezcla de curiosidad y desdén. Su mirada se detuvo brevemente en la cicatriz de su mejilla y en su postura ligeramente inclinada debido a la pierna lastimada. «Así que tú eres el domador milagroso», comentó con un acento español marcado. «Don Alberto me dijo que habías logrado avances con el caballo». «No soy un domador», corrigió Santiago con voz firme pero tranquila. «Solo estoy ayudando a Fantasma a superar su trauma». Mendoza soltó una risa breve y sin humor. «¿Trauma? Los caballos no tienen trauma, señor Vega. Tienen comportamientos que hay que corregir». Santiago mantuvo la calma, consciente de que una confrontación directa no ayudaría a la situación. «Respeto su opinión, señor Mendoza, pero he visto suficiente evidencia que sugiere lo contrario». Mendoza se acercó a la valla del corral observando a Fantasma que seguía manteniendo la distancia máxima. Este caballo tenía un futuro brillante. Era el mejor de mi cuadra hasta el accidente. Después se volvió incontrolable, peligroso. «¿Y cómo intentó ayudarlo?», preguntó Elena uniéndose a la conversación. Mendoza la miró con cierta condescendencia. «Señorita, en mi mundo no ayudamos a los caballos. Los entrenamos. Un caballo debe aprender quién manda, especialmente después de un incidente como el que tuvo Fantasma. Así que recurrió al castigo», dijo Santiago, no como una pregunta, sino como una afirmación. Mendoza se encogió de hombros. «Llamémoslo disciplina. Un caballo como este, con su potencial y pedigrí, no puede simplemente descartarse por un comportamiento problemático. Intenté todos los métodos conocidos, pero resultó ser resistente». «Resistente», repitió Santiago, su voz cargada de emoción contenida. «O simplemente aterrorizado». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Don Alberto, percibiendo la creciente hostilidad, intentó desviar la conversación. «Señor Mendoza, ¿le gustaría ver cómo trabaja Santiago con Fantasma? Los avances han sido notables». Mendoza asintió, aunque su expresión dejaba claro que no esperaba mucho. «Por supuesto».
Me intriga ver qué métodos ha utilizado que yo no intentara. Santiago intercambió una mirada con Elena, quien le dio un leve asentimiento de apoyo. Respirando profundamente para calmarse, Santiago abrió la puerta del corral y entró lentamente. Fantasma seguía en el extremo opuesto, su cuerpo tembloroso, sus ojos fijos no en Santiago sino en Mendoza. «Tranquilo, amigo», murmuró Santiago, acercándose con pasos lentos y medidos. «Estoy aquí contigo. Nadie te hará daño». Fantasma relinchó nerviosamente, sus orejas moviéndose en todas direcciones, señal clara de su agitación. «Nunca funcionará así», comentó Mendoza desde fuera del corral. «Necesita mano firme, no susurros y caricias». Santiago ignoró el comentario y continuó acercándose a Fantasma. Cuando estuvo a unos metros, se detuvo y extendió su mano, como lo había hecho aquel primer día de contacto. «Recuerda lo que hemos avanzado», le dijo al caballo. «No dejes que el miedo te controle de nuevo». Fantasma parecía atrapado entre el deseo de acercarse a Santiago y el terror que le provocaba la presencia de Mendoza. Su cuerpo entero temblaba, dividido entre dos impulsos contradictorios. «Patético», murmuró Mendoza, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «En mi escuela, esto se resolvería en minutos». Algo en esas palabras, en el tono despectivo con que fueron pronunciadas, provocó un cambio en Fantasma. Como si un recuerdo particularmente doloroso hubiera sido activado, el caballo repentinamente se encabritó, alzándose sobre sus patas traseras y relinchando con furia. Santiago no retrocedió. Se mantuvo firme, su mano aún extendida, sus ojos fijos en los del animal asustado. «Está bien», dijo con voz clara y firme. «Estás a salvo. Estoy aquí». «Cuidado», gritó Elena desde fuera del corral, mientras Mendoza observaba la escena con una mezcla de satisfacción y desdén, como si el comportamiento del caballo confirmara su punto. Pero Santiago no se movió. Sabía que este era un momento crucial. Si retrocedía ahora, si mostraba miedo, toda la confianza que habían construido podría desvanecerse en un instante. «Te entiendo», continuó, su voz ahora más suave. «El miedo es abrumador a veces. Te consume, te hace reaccionar, pero no tienes que dejar que te defina». Lentamente Fantasma descendió, sus cascos delanteros tocando el suelo con suavidad. Sus ojos, aún dilatados por el miedo, no se apartaban de Santiago. El hombre mantuvo su posición, su mano extendida, su respiración controlada a pesar del corazón que le latía con fuerza en el pecho. «Eso es», murmuró Santiago. «Recuerda quién eres ahora, no quién fuiste obligado a ser». Fantasma resopló, sacudiendo la cabeza como si intentara liberarse de pensamientos oscuros. Dio un paso vacilante hacia Santiago, luego otro. Finalmente, extendió su hocico y rozó la mano del hombre, un gesto de confianza que arrancó un suspiro de alivio a Elena, que observaba conteniendo la respiración. Mendoza, por su parte, observaba la escena con el ceño fruncido, una mezcla de incredulidad y desprecio en su rostro. «Impresionante, supongo», comentó con tono condescendiente, «aunque no veo cómo esto lo prepara para competir de nuevo». Santiago acariciaba suavemente el cuello de Fantasma, ignorando momentáneamente a Mendoza. «No todo en la vida es competir, señor Mendoza. A veces solo se trata de sanar». «¡Qué desperdicio!», replicó Mendoza sacudiendo la cabeza. Un caballo de su calibre, reducido a una mascota sentimental. Don Alberto, que había permanecido en silencio observando la interacción, intervino entonces. «Señor Mendoza, usted vendió a Fantasma porque lo consideraba irrecuperable. Santiago ha demostrado lo contrario. Creo que eso merece respeto, no desprecio». Mendoza se encogió de hombros. «Lo vendí porque no tenía tiempo para perder con un caballo problemático. Mi reputación depende de resultados,
no de historias conmovedoras sobre traumas y recuperación. Santiago salió del corral cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Fantasma se mantuvo cerca de la valla, como si quisiera permanecer lo más próximo posible a su protector. ¿Puedo preguntarle algo, señor Mendoza?, dijo Santiago, enfrentando directamente al entrenador. ¿Por qué está realmente aquí? No creo que haya venido solo para ver cómo está Fantasma. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Mendoza estudió a Santiago con mirada calculadora antes de esbozar una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Es usted perspicaz, señor Vega. Tiene razón, no vine solo por curiosidad. Mendoza dirigió su mirada hacia don Alberto. Vine porque me arrepentí de vender a Fantasma. Un colega me informó que estaba respondiendo bien al entrenamiento aquí, y pensé que quizás fui demasiado apresurado en deshacerme de él. ¿Está diciendo que quiere comprarlo de nuevo?, preguntó don Alberto sorprendido. Por el doble de lo que pagó, confirmó Mendoza. Es un caballo excepcional a pesar de sus peculiaridades. Con lo que he visto hoy creo que podría volver a entrenarlo para competir. Santiago sintió que un frío intenso le recorría la espalda. La idea de que Fantasma volviera a las manos de Mendoza era insoportable. Miró al caballo, que parecía sentir la tensión. Sus orejas se movían nerviosamente y su cuerpo había vuelto a tensarse. No está en venta, respondió Santiago antes de que don Alberto pudiera hablar. Inmediatamente se arrepintió de su impulsividad. Después de todo, no era su decisión. Para su alivio, don Alberto asintió. Santiago tiene razón. Fantasma no está en venta, señor Mendoza. Aprecio su oferta, pero este caballo ha encontrado su hogar aquí. Mendoza entrecerró los ojos, su expresión endureciéndose. Es un caballo de competición, no un animal de terapia. Está desperdiciando su potencial. ¿Potencial?, intervino Elena, incapaz de contenerse más. ¿Se refiere al potencial que casi destruye con sus métodos de entrenamiento? Hemos visto las marcas en su cuerpo, señor Mendoza. Sabemos lo que le hizo. El entrenador español la miró con desprecio. No espero que una veterinaria de rancho entienda las exigencias del más alto nivel de competición ecuestre. A veces hay que ser firme para lograr resultados. ¿Firme?, repitió Santiago, su voz temblando ligeramente de ira contenida. Así es como llama a golpear a un animal aterrorizado, a usar espuelas hasta hacerlo sangrar. Mendoza dio un paso hacia Santiago, su rostro enrojecido. Cuidado con lo que insinúa, señor Vega. Tengo una reputación que mantener, una reputación construida sobre el sufrimiento, respondió Santiago sin retroceder. La tensión entre ambos hombres era palpable. Don Alberto se interpuso entre ellos, intentando calmar los ánimos. Creo que esto no nos lleva a ninguna parte, dijo con firmeza. Mi decisión está tomada, señor Mendoza. Fantasma se queda en el amanecer. Mendoza miró a don Alberto con frialdad. Piénselo bien, Alberto. Mi oferta es generosa y tiene fecha de caducidad. Volveré mañana para escuchar su respuesta final. Sin esperar réplica, Mendoza se dio la vuelta y caminó hacia su vehículo. Antes de subir, miró una última vez hacia el corral donde Fantasma observaba con evidente ansiedad. Ese caballo volverá conmigo, murmuró, lo suficientemente alto para que Santiago lo escuchara. De una forma u otra. Cuando el SUV desapareció en la distancia, Santiago sintió que la tensión abandonaba parcialmente su cuerpo. Se apoyó en la valla del corral, repentinamente exhausto. No lo permitiré, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Don Alberto se acercó colocando una mano en el hombro de Santiago. No te preocupes, no tengo intención de venderlo, sin importar cuánto ofrezca. Pero podría causar problemas, advirtió Elena. No me gustó su amenaza final. Yo me encargaré de Mendoza, aseguró don Alberto.
No es la primera vez que trato con tipos así. Santiago agradeció el apoyo, pero no podía sacudirse la sensación de peligro inminente. Conocía demasiado bien a hombres como Mendoza, acostumbrados a obtener lo que querían a cualquier precio. El resto del día transcurrió en un ambiente de inquietud. Santiago permaneció cerca de Fantasma, intentando transmitirle calma, aunque él mismo se sentía intranquilo. El caballo parecía percibir su ansiedad. Estaba más nervioso de lo habitual, sobresaltándose ante el menor ruido. Al atardecer, Elena se unió a Santiago junto al corral, trajo consigo 2 tazas de café caliente y le ofreció una. «Gracias», dijo Santiago, aceptando la taza con gratitud. El calor del café resultaba reconfortante contra el frío que comenzaba a instalarse. «¿Crees que realmente intente algo?», preguntó Elena después de un momento de silencio. Santiago suspiró. Hombres como Mendoza no están acostumbrados a aceptar un no como respuesta, especialmente cuando su ego está en juego. ¿Cómo alguien puede tratar así a un animal?, reflexionó Elena, observando a Fantasma que pastaba tranquilamente en el otro extremo del corral. ¿Cómo puede no ver el daño que causa? Algunas personas solo ven lo que quieren ver, respondió Santiago. Para Mendoza, Fantasma no es un ser vivo con sentimientos y miedos. Es una inversión, una herramienta para su fama y fortuna. Elena estudió el perfil de Santiago, iluminado por la luz dorada del atardecer. «Tú lo ves diferente, lo ves como un igual». Santiago sonrió levemente. «No exactamente como un igual, pero sí como alguien que merece respeto y comprensión. Cuando regresé de la guerra, los únicos que no me miraban con lástima o incomodidad eran los caballos. No les importaban mis cicatrices o mi cojera, solo les importaba cómo los trataba. Y por eso conectas tan bien con ellos», observó Elena. «Especialmente con los traumatizados». Santiago asintió. «Reconozco el dolor cuando lo veo, y también reconozco la capacidad de sanar, incluso cuando parece imposible». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras contemplaban a Fantasma. El caballo había levantado la cabeza y los observaba con curiosidad. Esa noche, Santiago no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes de Fantasma volviendo a las manos de Mendoza invadían su mente. Después de dar vueltas en la cama durante horas, decidió levantarse y hacer una ronda por el rancho, asegurándose de que todo estuviera tranquilo. La luna llena iluminaba el camino, mientras Santiago cojeaba ligeramente hacia el corral de Fantasma. El aire fresco de la noche despejó un poco la niebla de cansancio que nublaba su mente. Al acercarse, notó algo inusual. Fantasma estaba despierto, sus orejas erguidas y alerta, como si también él sintiera que algo no estaba bien. «¿Tú tampoco puedes dormir, amigo?», murmuró Santiago acercándose a la valla. El caballo se aproximó, empujando suavemente el hombro de Santiago con su hocico. Era un gesto de afecto que se había vuelto habitual entre ellos. Santiago sonrió, acariciando el cuello del animal. «Estamos juntos en esto», le aseguró. «No dejaré que te lleve». De repente, Fantasma alzó la cabeza, sus orejas girando hacia la parte trasera del rancho. Santiago se tensó, siguiendo la mirada del caballo. Algo o alguien se movía en la oscuridad. Con el corazón acelerado, Santiago se deslizó silenciosamente hacia los establos adyacentes, buscando un punto desde donde pudiera observar sin ser visto. Lo que vio confirmó sus peores temores. 2 hombres se movían sigilosamente entre las sombras, acercándose al corral de Fantasma. Uno de ellos llevaba lo que parecía ser un rifle tranquilizante. Santiago sintió que la ira se apoderaba de él, pero se obligó a mantener la calma. Un enfrentamiento directo podría ser peligroso, especialmente si estaban armados. Con cuidado,
Retrocedió y se dirigió hacia la casa principal para alertar a los demás. Estaba a mitad de camino cuando un relincho potente rompió el silencio de la noche. Fantasma había detectado a los intrusos y estaba dando la alarma. Santiago maldijo en voz baja. El elemento sorpresa se había perdido. Sin tiempo para buscar ayuda, Santiago corrió de vuelta hacia el corral lo más rápido que su pierna herida le permitía. Los hombres ya estaban junto a la valla, uno de ellos apuntando el rifle hacia Fantasma, que se movía nerviosamente en el interior. ¡Alto!, gritó Santiago con toda la fuerza de sus pulmones. Los intrusos se volvieron, sorprendidos por la interrupción. En la luz plateada de la luna, Santiago reconoció a uno de ellos. Era Raúl, uno de los ayudantes de Mendoza que había visto brevemente en el SU. «Aléjense del caballo», ordenó Santiago, acercándose con determinación a pesar del miedo que sentía. «Esto no es asunto tuyo, amigo», respondió Raúl, mientras su compañero mantenía el rifle apuntando ahora entre Fantasma y Santiago. «Tenemos órdenes de llevar al caballo. Nadie tiene que salir herido». «Ese caballo no va a ninguna parte», afirmó Santiago, colocándose frente a la entrada del corral. «Y si Mendoza quiere a Fantasma, debería venir él mismo en vez de enviar a sus matones». Raúl soltó una risa seca. «El jefe prefiere resolver esto discretamente. Última oportunidad. Apártate, o las cosas se pondrán feas». Santiago no se movió. Su mente calculaba frenéticamente las opciones, consciente de que estaba en desventaja, pero algo dentro de él, la misma determinación que lo había mantenido vivo en los peores momentos de la guerra, se negaba a ceder. «No», dijo simplemente. Lo que siguió ocurrió en cuestión de segundos. El hombre del rifle hizo un movimiento brusco, pero antes de que pudiera disparar, las luces del rancho se encendieron de golpe, iluminando la escena. Desde la casa principal, don Alberto apareció con una escopeta en las manos, seguido por Marcos y varios trabajadores. Al mismo tiempo, Elena emergió de los establos, donde aparentemente había estado trabajando hasta tarde. «Bajen las armas», ordenó don Alberto con voz potente. «Están en propiedad privada». Los intrusos, viéndose superados en número, intercambiaron miradas de preocupación. «Esto no ha terminado», amenazó Raúl, mientras ambos retrocedían lentamente. «Díganle a Mendoza que la próxima vez llamaré a la policía», advirtió don Alberto. «Y no seré tan comprensivo». Marcos y 2 trabajadores más siguieron a los intrusos hasta asegurarse de que abandonaban el rancho. Don Alberto se acercó a Santiago, quien finalmente permitió que sus piernas temblorosas cedieran, apoyándose en la valla del corral. «¿Estás bien?», preguntó don Alberto, la preocupación evidente en su voz. Santiago asintió, aunque sentía que su corazón aún latía a 1000 por hora. «Gracias por llegar a tiempo. ¿Cómo supieron?» «Fantasma», respondió Elena acercándose. «Sus relinchos despertaron a medio rancho, y yo estaba en el laboratorio veterinario cuando los vi merodeando». Don Alberto miró hacia el horizonte con expresión grave. «Esto ha ido demasiado lejos. Mañana presentaré una denuncia formal contra Mendoza». «No creo que eso lo detenga», dijo Santiago, recuperando poco a poco la compostura. «Hombres como él creen que están por encima de la ley. Entonces aumentaremos la seguridad», decidió don Alberto. «Turnos de vigilancia, cámaras si es necesario. No dejaré que se salga con la suya». Santiago agradeció el apoyo, pero sabía que la amenaza persistiría mientras Mendoza estuviera determinado a recuperar a Fantasma. Miró hacia el corral, donde el caballo seguía agitado, moviéndose nerviosamente de un lado a otro. «Voy a quedarme con él esta noche», anunció Santiago. «Necesita calmarse o podría lastimarse». «Te acompaño», se ofreció Elena sin vacilar. Don Alberto asintió, comprendiendo. «Marcos y yo nos encargaremos de organizar la vigilancia. Estaremos atentos». Cuando los demás se alejaron,
Santiago entró al corral, seguido por Elena. Fantasma estaba visiblemente alterado. Su respiración acelerada y sus movimientos erráticos recordaban su comportamiento de las primeras semanas en el rancho. «Tranquilo, amigo», murmuró Santiago acercándose lentamente. «Ya pasó. Estás a salvo». Elena observaba con admiración cómo Santiago, a pesar de la tensión y el miedo que acababa de experimentar, se centraba completamente en calmar al animal. Su voz, sus movimientos, toda su energía estaba dirigida a transmitir seguridad y confianza a Fantasma. Poco a poco, el caballo comenzó a responder. Se acercó a Santiago, buscando el contacto que siempre había significado seguridad. Santiago lo acarició suavemente, hablándole en voz baja, hasta que los temblores del animal comenzaron a disminuir. «Eres increíble con él», comentó Elena, acercándose con cautela. Santiago negó con la cabeza. «No es nada especial. Solo entiendo por lo que está pasando». «Es mucho más que eso», insistió ella. «Tienes un don, Santiago, una conexión que va más allá de la técnica o la experiencia». Santiago continuó acariciando a Fantasma, reflexionando sobre las palabras de Elena. Quizás es porque ambos sabemos lo que es sentir miedo, el miedo real, el que te paraliza, el que te hace dudar de todo lo que creías saber. Elena se acercó un poco más, hasta quedar junto a él. «¿Puedo preguntarte qué pasó?» «En la guerra, quiero decir. Entiendo si no quieres hablar de ello». Santiago permaneció en silencio por un momento, su mano aún sobre el cuello de Fantasma. Nunca había compartido esta historia, ni siquiera con don Alberto. Pero algo en la presencia tranquila de Elena, en su genuina preocupación, le hizo sentir que podía confiar. «Estábamos en una misión de reconocimiento», comenzó, su voz apenas audible. «Mi escuadrón, 7 hombres. Éramos como hermanos después de todo lo que habíamos vivido juntos. Confiábamos ciegamente unos en otros». Hizo una pausa, los recuerdos inundando su mente con una claridad dolorosa. «Nos tendieron una emboscada, explosivos en el camino, disparos desde todos los ángulos. No tuvimos oportunidad». Su voz se quebró ligeramente. Yo estaba en la retaguardia. Vi cómo caían, uno a uno. No pude hacer nada». Elena no dijo nada, solo colocó su mano sobre la de Santiago, ofreciéndole un apoyo silencioso. «Me dispararon en la pierna», continuó, «y la explosión que me causó esto», señaló la cicatriz en su mejilla, «también me dejó inconsciente. Me dieron por muerto. Eso me salvó la vida». Santiago guardó silencio por un momento, perdiéndose en recuerdos que normalmente mantenía encerrados en lo más profundo de su mente. Fantasma, como sintiendo su angustia, acercó su cabeza y la apoyó suavemente contra el pecho del hombre. «Cuando desperté», continuó Santiago, su voz apenas un susurro, «estaba en un hospital militar. Me dijeron que me habían encontrado horas después, que era el único superviviente. Todos los demás, todos mis hermanos». Cerró los ojos, incapaz de continuar. Elena permaneció en silencio, respetando su dolor. Sabía que algunas heridas necesitaban aire para sanar, y que Santiago estaba abriendo una que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. «Lo peor no fueron las heridas físicas», dijo finalmente Santiago. «Fue la culpa. ¿Por qué yo? ¿Por qué sobreviví cuando ellos no? Pasé meses preguntándome si podría haber hecho algo diferente, si debería haber estado al frente en lugar de en la retaguardia». «La culpa del superviviente», murmuró Elena. «Es común en situaciones como la tuya». Santiago asintió. «Los médicos me lo explicaron, incluso los terapeutas, pero saber que es normal no lo hace más fácil de soportar». Fantasma resopló suavemente, como si también él entendiera el peso de las palabras de Santiago. El hombre sonrió débilmente acariciando el cuello del caballo. «Cuando me dieron el alta no podía
No podía funcionar, continuó. Los ruidos fuertes me paralizaban. No dormía. No podía estar cerca de otras personas. Mi familia intentó ayudar, pero no sabían cómo. Nadie sabía cómo. ¿Cómo llegaste a trabajar con caballos?, preguntó Elena suavemente. Fue casi por accidente. El centro de rehabilitación donde me enviaron tenía un programa de terapia asistida con animales. Al principio me resistí, como me resistía a todo en ese momento. Pero había un caballo, Sombra, que parecía tan roto como yo. Santiago sonrió ante el recuerdo. Había sido maltratado antes de llegar al centro. No dejaba que nadie se le acercara. Me recordaba a mí mismo. Y conectaste con él, adivinó Elena. No inmediatamente, pero había algo en su desconfianza, en su miedo, que reconocí. Empecé a pasar tiempo cerca de su corral, sin intentar nada, solo, existiendo en el mismo espacio. Con el tiempo comenzamos a sanarnos mutuamente. La noche avanzaba, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Fantasma se había calmado completamente y ahora pastaba tranquilamente a unos metros de ellos, aunque seguía alerta a cualquier sonido inusual. Después de Sombra vinieron otros caballos, continuó Santiago. Y luego los terapeutas me pidieron que ayudara con otros veteranos. Descubrí que podía hacer por ellos lo que nadie había podido hacer por mí, entender realmente su dolor, sin palabras, sin juicios. Así fue como conociste a don Alberto, comentó Elena. Santiago asintió. Su hijo, Miguel, era uno de los soldados con los que trabajé. Un buen chico. Había perdido ambas piernas en una explosión y estaba luchando no solo con el dolor físico, sino con la idea de quién era ahora, de cuál sería su propósito. Hizo una pausa, los recuerdos claramente dolorosos. Miguel mejoró mucho con los caballos. Por un tiempo todos creímos que lo lograría, pero algunas heridas son demasiado profundas. Una noche, Santiago sacudió la cabeza, incapaz de terminar la frase. Elena comprendió sin necesidad de palabras. La tragedia del suicidio entre los veteranos era una realidad demasiado común. Don Alberto no me culpó, continuó Santiago después de un momento. Al contrario, me dijo que los meses que Miguel pasó trabajando conmigo y con los caballos fueron los más felices después de su regreso. Mantuvo contacto conmigo y cuando supo de Fantasma, me llamó. Y ahora estás aquí, dijo Elena suavemente, enfrentando tus propios demonios mientras ayudas a Fantasma con los suyos. Santiago miró hacia el caballo, que ahora los observaba con esos ojos inteligentes y profundos. Quizás es lo que ambos necesitábamos. La conversación se interrumpió con la llegada de Marcos, quien venía a informarles que habían establecido turnos de vigilancia por todo el rancho. Don Alberto ha contactado con un abogado, les informó. Está preparando una denuncia formal contra Mendoza por intento de robo y allanamiento. ¿Creen que servirá de algo?, preguntó Santiago, escéptico. Marcos se encogió de hombros. Quizás no, pero al menos quedará un registro oficial, y ha contactado con algunos amigos en la Federación Ecuestre. Al parecer, no es la primera vez que Mendoza enfrenta acusaciones por sus métodos de entrenamiento. La noticia era un pequeño consuelo. Santiago sabía que hombres como Mendoza rara vez enfrentaban consecuencias reales por sus acciones. Deberían descansar un poco, sugirió Marcos. El primer turno de vigilancia está cubierto. Los despertaremos al amanecer. Elena y Santiago agradecieron la información, pero decidieron quedarse un rato más con Fantasma. Después del intento de robo, ninguno de los dos se sentía cómodo dejando solo al caballo, a pesar de la vigilancia. Mientras la noche avanzaba, la conversación entre ellos fluyó hacia temas más ligeros. Elena le habló de su infancia en un pequeño pueblo cercano, de cómo siempre había querido ser veterinaria,
de su amor por los animales que otros consideraban difíciles o sin esperanza. «Supongo que tenemos eso en común», comentó Santiago con una leve sonrisa. «La tendencia a buscar los casos perdidos». «No existen casos perdidos», respondió Elena con convicción. «Solo seres que aún no han encontrado a quien los entienda». La frase quedó flotando entre ellos, cargada de significado. Santiago miró a Elena. Realmente la miró, por primera vez desde que había llegado al rancho. Había algo en ella, una fortaleza tranquila, una compasión genuina, que le resultaba profundamente reconfortante. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó ella sorprendida. «Por escuchar, por entender, por no tratar de arreglarme». Elena sonrió, una sonrisa cálida que iluminó sus ojos. «No creo que estés roto, Santiago, solo herido, y las heridas con el tiempo y el cuidado adecuado sanan». Fantasma se acercó nuevamente a ellos, como si quisiera formar parte de la conversación. Santiago le acarició el cuello, agradecido por la presencia constante del animal. «¿Sabes?», comentó Elena mientras observaba la interacción. «Cuando Fantasma llegó, todos lo consideraban un caso perdido. Incluso don Alberto, aunque nunca lo admitiría, tenía sus dudas. Pero tú viste algo más». «Vi miedo, no maldad», respondió Santiago. «Y el miedo puede superarse con paciencia y comprensión». «¿Crees que Mendoza volverá a intentarlo?», preguntó Elena, cambiando de tema. La preocupación era evidente en su voz. Santiago suspiró. «Hombres como él no se rinden fácilmente. Su orgullo está en juego, y para él, Fantasma es un símbolo de su reputación, no un ser vivo con derechos y sentimientos». «Entonces tendremos que estar preparados», respondió Elena con determinación. «No solo por esta noche, sino por las que vengan». Santiago asintió, admirando su resolución. «Juntos podemos protegerlo». El juntos se extendió más allá de ellos dos, abarcando a todo el rancho. El amanecer. En pocas semanas, Fantasma había pasado de ser el caballo problemático a un miembro valorado de la comunidad, uno que todos estaban dispuestos a defender. El amanecer llegó con una tranquilidad engañosa. Santiago, que había dormido apenas unas horas en una improvisada cama de paja junto al corral de Fantasma, se despertó con los primeros rayos de sol. Elena dormía a poca distancia, su rostro relajado en el sueño, una manta que alguien había traído durante la noche cubriéndola parcialmente. Fantasma ya estaba despierto, observando a Santiago con esa intensidad que parecía penetrar hasta el alma. El hombre se levantó con dificultad, su pierna herida más rígida que de costumbre, después de pasar la noche en el suelo frío. «Buenos días, amigo», saludó en voz baja, acercándose al caballo. Fantasma respondió con un suave relincho, acercando su cabeza para recibir las caricias matutinas que se habían convertido en rutina entre ellos. Santiago sonrió, agradecido por la constancia del animal, por su capacidad de mantener la confianza a pesar del terror de la noche anterior. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo, acariciando su cuello. «Mucho más fuerte». «Igual que tú», comentó Elena, quien se había despertado y ahora se acercaba a ellos, frotándose los ojos para espantar el sueño. Santiago la miró sorprendido por cómo su presencia le resultaba reconfortante, como si Elena fuera una extensión natural de este nuevo mundo que estaba construyendo. «Don Alberto viene hacia acá», observó Elena, mirando hacia la casa principal. El hacendado se acercaba con paso decidido, su rostro mostrando signos de una noche sin dormir. A pesar del cansancio, había una determinación en sus ojos que resultaba imposible ignorar. «Buenos días», saludó al llegar. «¿Cómo está nuestro campeón?» «Sorprendentemente bien, considerando lo que pasó», respondió Santiago. «Es resistente». Don Alberto asintió,
observando a Fantasma con evidente orgullo. Tengo noticias. He estado haciendo algunas llamadas esta mañana. Santiago y Elena intercambiaron miradas de preocupación. ¿Mendoza?, preguntó Santiago. Entre otras cosas, confirmó don Alberto. He presentado una denuncia formal por el intento de robo. También he contactado con algunos amigos en la Federación Ecuestre. Resulta que Mendoza ha estado bajo investigación por sus métodos de entrenamiento durante meses. Varios exempleados han presentado testimonios sobre maltrato animal. ¿Crees que eso lo detendrá?, preguntó Elena escéptica. Don Alberto suspiró. Honestamente, no lo sé. Hombres como Mendoza suelen tener contactos que los protegen, pero al menos ahora hay atención sobre él, lo que podría hacerlo pensar 2 veces antes de intentar algo más. O podría hacerlo más desesperado, señaló Santiago. Su experiencia con hombres violentos le había enseñado que a menudo eran más peligrosos cuando se sentían acorralados. Por eso he tomado otra decisión, continuó don Alberto. Voy a trasladar a Fantasma. ¿Trasladarlo?, preguntó Santiago alarmado. ¿A dónde? A mi rancho en las montañas, explicó don Alberto. Es más pequeño que este, pero también más aislado y seguro. Nadie sabrá que está allí excepto nosotros. Santiago sintió una punzada de ansiedad. La idea de separarse de Fantasma, después de todo lo que habían pasado juntos, le resultaba dolorosa. Pero entendía la lógica. La seguridad del caballo era lo primero. ¿Cuándo?, preguntó finalmente. Esta noche, respondió don Alberto. Quiero aprovechar la oscuridad y quiero que vayas con él, Santiago. Fantasma te necesita para esta transición. Santiago asintió, aliviado de no tener que separarse del caballo. Por supuesto, iré. Yo también, añadió Elena sin vacilar. Como su veterinaria debería estar presente durante el traslado. Podría estresarse. Don Alberto sonrió como si esperara esa respuesta. Excelente. Marcos los acompañará con un par de hombres de confianza. Saldrán después de la medianoche. El resto del día transcurrió en una mezcla de tensión y preparativos silenciosos. Santiago pasó la mayor parte del tiempo con Fantasma, trabajando en ejercicios simples de confianza, como si quisiera reforzar su vínculo antes del viaje. Elena iba y venía preparando suministros médicos y observando a Santiago con una expresión que mezclaba admiración y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. A media tarde, mientras Santiago cepillaba a Fantasma dentro del corral, Elena se acercó con una expresión preocupada. «Hay un coche que no reconozco en la entrada del rancho», informó en voz baja. «Don Alberto ha ido a ver quién es». Santiago se tensó inmediatamente, pero continuó con el cepillado para no alarmar a Fantasma. «¿Mendoza? No lo sé. No puedo verlo desde aquí». Santiago estaba a punto de responder cuando vieron a don Alberto acercarse rápidamente, su expresión grave. «Es un inspector de la Federación Ecuestre», informó. «Aparentemente Mendoza ha presentado una denuncia contra nosotros, alegando maltrato animal». «¿Qué?», exclamó Elena, indignada. «Eso es absurdo. Es una táctica», explicó Santiago, comprendiendo inmediatamente. «Quiere distraernos, crear confusión. Mientras lidiamos con esto, él planea otro movimiento». Don Alberto asintió. «También lo creo, pero no podemos ignorar al inspector. Vendrá a examinar a Fantasma y nuestras instalaciones». «¿Qué hacemos?», preguntó Elena mirando a Fantasma con preocupación. Santiago reflexionó un momento. «Dejemos que lo vea. Fantasma está mejor que nunca desde que llegó aquí. Cualquiera con conocimientos de caballos podrá notarlo». «¿Estás seguro?», dudó don Alberto. «Fantasma aún se pone nervioso con extraños. Estaré con él», aseguró Santiago, «y esta podría ser nuestra oportunidad de exponer a Mendoza». La decisión estaba tomada. Minutos después,
un hombre de mediana edad, con gafas y un portapapeles, se acercaba al corral acompañado por don Alberto. Se presentó como Javier Ortega, inspector oficial de la Federación Ecuestre Nacional. Estamos investigando una denuncia sobre posible maltrato a un caballo andaluz de pura raza, explicó con tono profesional, aunque sus ojos revelaban cierto escepticismo sobre la acusación. Por supuesto, respondió don Alberto con calma, queremos cooperar plenamente. Este es Santiago Vega, quien ha trabajado con Fantasma desde su llegada al rancho, y la doctora Elena Morales, nuestra veterinaria. El inspector saludó con un gesto y luego centró su atención en el caballo blanco. ¿Puedo acercarme para examinarlo? Santiago asintió, pero levantó una mano para indicarle que esperara. Fantasma ha sufrido maltrato en el pasado y puede ser nervioso con extraños. Permítame prepararlo. Ortega observó con interés profesional cómo Santiago se acercaba a Fantasma, le hablaba suavemente al oído y acariciaba su cuello. El caballo, aunque alerta, permaneció tranquilo. Adelante, indicó Santiago, manteniéndose junto al caballo. Pero con movimientos lentos, por favor. El inspector se acercó con cautela profesional. Para sorpresa de todos, incluyendo a Santiago, Fantasma no retrocedió. Permaneció junto a Santiago, observando al extraño con curiosidad cautelosa en lugar del pánico que solía mostrar. Ortega examinó a Fantasma con manos expertas, revisando su pelaje, músculos y articulaciones. Su expresión, inicialmente neutral, fue cambiando gradualmente a una de asombro profesional. Este caballo está en excelente condición, comentó mientras palpaba las patas de Fantasma. Considerando su historial, es realmente sorprendente. Santiago mantuvo una mano sobre el cuello de Fantasma, transmitiéndole calma. Ha progresado mucho. El inspector sacó una pequeña cámara y comenzó a documentar el estado físico del caballo. Necesito preguntar sobre las cicatrices en sus flancos y patas traseras. Son antiguas, pero claramente visibles. Estaban ahí cuando llegó, explicó Elena, acercándose con el expediente veterinario. Documenté todas sus lesiones el primer día. Esas marcas son consistentes con el uso excesivo de espuelas y fusta. Ortega revisó el expediente con interés profesional. Muy detallado, doctora Morales. ¿Tiene alguna documentación sobre su estado cuando fue adquirido por el señor Valverde? Don Alberto intervino entregándole una carpeta. Aquí está toda la documentación de la compra, incluyendo fotos del día que llegó al rancho. También hay un informe del veterinario que lo examinó en España antes de la venta. El inspector pasó varios minutos revisando la documentación, su ceño frunciéndose cada vez más. Esto es revelador, comentó finalmente. Las fotos muestran claramente que estas cicatrices son anteriores a su llegada aquí y, según este informe del veterinario español, Fantasma ya mostraba comportamiento errático y agresivo antes de ser vendido. Santiago observaba al inspector, reconociendo en él a un profesional honesto. Señor Ortega, no sé qué le habrá dicho Mendoza, pero Fantasma fue maltratado sistemáticamente bajo su cuidado. Lo que ve ahora es el resultado de semanas de paciencia y respeto, no de disciplina o castigo. Puedo verlo, respondió Ortega cerrando su carpeta. He examinado cientos de caballos a lo largo de mi carrera, señor Vega. Reconozco la diferencia entre un animal aterrorizado y uno que confía en sus cuidadores. Miró directamente a Santiago. Este caballo confía en usted. Eso no sucede por accidente o por coerción. Don Alberto pareció relajarse ligeramente. Entonces, mi informe reflejará exactamente lo que he visto, afirmó Ortega. No hay evidencia de maltrato actual. Al contrario, el caballo muestra señales claras de recuperación de traumas anteriores. Hizo una pausa significativa.
y añadiré una recomendación para que se investigue más a fondo el trato que recibió bajo su dueño anterior. Justo cuando parecía que la situación se resolvía favorablemente, el ruido de varios vehículos acercándose quebró la calma del rancho. Desde su posición, pudieron ver 3 camionetas entrando por el camino principal. «Mendoza», murmuró Santiago, reconociendo el SUV negro en cabeza. «No viene solo», observó Elena con preocupación. Efectivamente, de los vehículos descendieron Mendoza y al menos 6 hombres más, algunos de ellos claramente guardias de seguridad privada. Su actitud dejaba claro que no venían en son de paz. El inspector Ortega observó la escena con el ceño fruncido. «¿Qué significa esto?» «Significa que Mendoza está desesperado», respondió Santiago, sintiendo cómo Fantasma se tensaba a su lado. «Y los hombres desesperados toman decisiones peligrosas». Don Alberto dio un paso al frente protector. «Inspector Ortega, le pido que sea testigo de lo que está ocurriendo aquí. Este hombre ya intentó robar mi caballo anoche». Ortega asintió sacando su teléfono. «Permaneceré como testigo imparcial». Mendoza se acercaba con paso decidido, flanqueado por sus hombres. Su rostro mostraba una mezcla de ira y determinación. «Valverde», llamó desde la distancia. «He venido a recuperar lo que es mío». «Fantasma ya no es suyo, Mendoza», respondió don Alberto con firmeza. «Lo vendió legalmente. Tenemos los documentos». Mendoza se detuvo a unos metros del grupo, evaluando la situación. Su mirada se posó en el inspector de la Federación. «Ortega», dijo con falsa cordialidad, «¿ha visto ya cómo maltratan a mi caballo?» «He examinado al animal exhaustivamente, señor Mendoza», respondió el inspector con profesionalidad. «No muestra signos de maltrato actual. De hecho, está en excelente condición». La expresión de Mendoza se endureció. «Por supuesto que diría eso. Todos están confabulados». «Lo que estoy viendo», continuó Ortega ignorando la acusación, «es a un hombre con varios guardias armados entrando en propiedad privada con aparente intención hostil. Como representante oficial de la Federación, debo advertirle que esto podría tener serias consecuencias legales». Mendoza ignoró la advertencia. Su atención ahora fija en Santiago y Fantasma. «Ese caballo volverá conmigo hoy. No me importa lo que diga un inspector comprado». Santiago percibió el peligro inmediato. Mendoza estaba más allá del razonamiento, consumido por su orgullo herido y la posibilidad de que sus métodos abusivos fueran expuestos públicamente. «Elena», murmuró Santiago, «necesito que abras la puerta trasera del corral. Despacio». Elena asintió, moviéndose discretamente hacia la puerta posterior mientras Santiago mantenía su posición junto a Fantasma, quien mostraba signos crecientes de inquietud. «No tiene que ser así, Mendoza», dijo Santiago en voz alta intentando ganar tiempo. «La violencia no resolverá nada». «¿Violencia?», replicó Mendoza con una sonrisa fría. «Solo estoy recuperando una propiedad robada. Mis hombres tienen órdenes de no lastimar a nadie, a menos que sea necesario». Uno de los guardias dio un paso adelante, sacando lo que parecía ser un rifle tranquilizante. Santiago sintió que el momento crítico había llegado. Con un movimiento fluido, Santiago se volvió hacia Fantasma. «¡Ahora!», gritó a Elena, quien abrió la puerta trasera del corral. Santiago silbó fuertemente, una señal que había practicado con Fantasma durante semanas. El caballo, respondiendo al comando, se alzó majestuosamente sobre sus patas traseras en una impresionante demostración de poder y luego, en un movimiento que dejó a todos asombrados, galopó directamente hacia Santiago. En un acto de confianza absoluta, Santiago extendió su mano mientras el enorme caballo blanco se dirigía hacia él. Para cualquier observador, parecía una locura, pero Santiago conocía a Fantasma mejor que nadie. El caballo redujo su velocidad
justo antes de alcanzarlo, permitiendo que Santiago agarrara su crin y con un movimiento que desafiaba su pierna lastimada, montara sobre su lomo sin silla ni brida. «¡Detenedle!», gritó Mendoza, pero era demasiado tarde. Fantasma, con Santiago firmemente sobre su lomo, galopó a través de la puerta abierta y hacia los campos abiertos del rancho. Elena corrió hacia su camioneta, seguida por don Alberto. «Inspector», llamó don Alberto, «venga con nosotros». Ortega, comprendiendo la gravedad de la situación, no dudó en seguirlos mientras los hombres de Mendoza corrían hacia sus vehículos. Santiago, montando a pelo sobre Fantasma, sentía una libertad que no había experimentado en años. El viento en su rostro, el poderoso cuerpo del caballo, moviéndose en perfecta armonía con sus comandos más sutiles. No necesitaba riendas ni espuelas. La confianza mutua era su único vínculo. Galoparon hacia las colinas, siguiendo un sendero que Santiago había explorado en sus paseos diarios. Sabía que los vehículos no podrían seguirlos por allí. Detrás de ellos, la camioneta de Elena se desviaba por un camino paralelo, dirigiéndose al punto de encuentro que habían planeado para la noche. Cuando finalmente se detuvieron en una meseta elevada, Santiago desmontó cuidadosamente. Fantasma resoplaba, pero no de miedo sino de excitación. Sus ojos brillaban con una vida que Santiago nunca había visto antes. «Lo hiciste», murmuró Santiago, acariciando su cuello. «Confiaste en mí cuando más importaba». Media hora después, Elena, don Alberto y el inspector Ortega los encontraron en el punto acordado. La camioneta de Elena estaba cargada con suministros para el viaje a las montañas. «Eso fue increíble», exclamó Elena acercándose a Santiago y Fantasma. «Nunca había visto algo así». Ortega parecía igualmente impresionado. «Señor Vega, lo que acabo de presenciar va más allá de cualquier método de entrenamiento que haya visto. Ese caballo lo eligió a usted». Don Alberto sonrió, su rostro mostrando alivio y orgullo. «Santiago no entrena caballos, inspector. Establece relaciones con ellos. Mendoza y sus hombres están siendo detenidos en este momento», informó Ortega, mostrando su teléfono. «Llamé a la policía en cuanto vi sus intenciones. Entrar armados en propiedad privada es un delito serio, y tengo todo documentado». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Elena. «Fantasma irá a las montañas como planeamos», respondió don Alberto. «Al menos hasta que toda esta situación legal se resuelva, y espero que Santiago y tú lo acompañen». Santiago miró a Fantasma, luego a Elena y finalmente al horizonte que se extendía ante ellos. Por primera vez en años, sintió que el futuro no era algo a temer, sino algo a abrazar. «Iremos», confirmó, sintiendo la mano de Elena deslizarse en la suya. «Creo que todos necesitamos un nuevo comienzo». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las colinas, Santiago contempló el camino que había recorrido. Había llegado al rancho el amanecer como un hombre roto, perseguido por fantasmas del pasado, y ahora, gracias a un caballo que todos consideraban indomable, había encontrado algo que creía perdido para siempre: esperanza. Fantasma, como si leyera sus pensamientos, se acercó y apoyó suavemente su cabeza contra el pecho de Santiago. Dos almas heridas que juntas habían encontrado el camino hacia la sanación. «Vamos a casa», murmuró Santiago, y esta vez sabía exactamente dónde estaba ese hogar.